Hola jóvenes, pasamos en esta oportunidad a revisar la pregunta 49 del modelo de física técnico profesional. ¿Ya? Esta pregunta corresponde a la número 21 del área, ¿no es cierto?, del contenido de física. Bien, la pregunta dice así: ¿cuál de las siguientes situaciones corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces, vamos a notar un breve repasito de lo que es el movimiento uniformemente acelerado. ¿Ya? Vamos a notar lo siguiente: movimientos uniforme, voy a poner así, movimientos rectilíneos, líneos uniformemente variados. ¿Ya? Son movimientos en los cuales, cuando dice rectilíneo, claramente está haciendo referencia a las características de la trayectoria. ¿Ya? Entonces, la trayectoria es una línea recta en este caso. ¿Ya? Entonces, son movimientos cuya trayectoria es una línea recta y donde la variación de la velocidad en el tiempo es constante. Por eso que se llama uniformemente variado. ¿Ya? Entonces, la variación de la velocidad en el tiempo es constante. La variación del vector velocidad en el tiempo es constante. Y esta variación de la velocidad en el tiempo la llamamos aceleración. ¿Ya? Y donde la variación del vector velocidad en el tiempo es constante. ¿Ya? Y vamos a poner acá abajo: aceleración corresponde a la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Lo que llamaríamos aceleración media, pero para este efecto de lo que es la prueba no vamos a hacer una distinción entre lo que es la aceleración instantánea y aceleración media, así que vamos a hablar de aceleración, ¿no? ¿Ya? Lo mismo con la velocidad. Entonces, ¿qué es la aceleración? Es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Tendríamos esto entonces: la aceleración como vectorcito, ¿no es cierto? Es un vector, es igual a la variación del vector velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Ojo que estoy haciendo un repaso desde lo más fundamental, desde el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Y repasando el concepto de aceleración, que es la variación de la velocidad en el tiempo. ¿Ya? Ahora, jóvenes, estos movimientos variados, que son movimientos donde la trayectoria es una línea recta y donde la variación del vector velocidad en el tiempo es constante, es decir, donde la aceleración es constante, dicho de otra forma, tenemos que los podemos clasificar en dos. ¿Ya? Estos movimientos se pueden clasificar en dos y los vamos a poner acá. A ver, vamos a hacer un cuadrito aquí. Ya. Primero vamos a poner movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y este es el que uno abrevia MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y no me alcanzó en el cuadrito. Bueno, ahí sí. ¿Ya?
Y el otro, que también es un movimiento con aceleración constante, se va a llamar movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ya? Y este uno lo abrevia como MRUR. Ya, entonces, para recordar, cuando hablamos de movimientos uniformemente variados, puede que no salga este nombre como tal en los que estén haciendo preuniversitario o estén estudiando como por su cuenta para la prueba, pero sí suele ocuparse en los colegios, ¿ya? Entonces uno clasifica los variados en acelerados o en retardados, ¿ya? Cuando hablamos de acelerados, en ambos casos tenemos aceleración. Ojo, en los acelerados y en los retardados hay aceleración. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando hablamos de movimiento acelerado, como tal, el vector velocidad y el vector aceleración tienen el mismo sentido. Y eso implica que se ve un incremento de la velocidad en el tiempo. A eso se le llama que el móvil va acelerando, va aumentando su velocidad en el tiempo, ¿ya? Y el movimiento retardado, por el contrario, el móvil va disminuyendo su velocidad en el tiempo. Y eso se debe a que el vector velocidad y el vector aceleración tienen sentidos contrarios. No tienen que ver con el signo como tal. O sea, no quiere decir que porque la aceleración es negativa, el movimiento automáticamente es retardado, y si la aceleración es positiva, automáticamente el movimiento es acelerado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que como la velocidad y la aceleración son vectores, los vectores tienen módulo, ¿no es cierto?, su medida, ¿no es cierto?, dirección y sentido. Si ambos vectores, la velocidad y la aceleración, tienen el mismo sentido, el movimiento va a ser acelerado. Y si ambos tienen sentidos opuestos, el movimiento va a ser retardado, ¿ya? Entonces vamos a notar eso. Movimiento acelerado, los vectores velocidad y aceleración tienen el mismo sentido, ¿ya? O solo dos negativos o solo dos positivos. A eso se refiere, ¿ya? Por ejemplo, un caso típico de esto es cuando un cuerpo cae, ¿ya? Cuando un cuerpo cae, la velocidad apunta hacia abajo, el desplazamiento apunta hacia abajo, de hecho, y la aceleración es la de gravedad, que siempre apunta hacia abajo. Si consideramos que ir hacia abajo es negativo, entonces vamos a decir que tanto la velocidad como la aceleración, que es la de gravedad, son negativas, ¿no es cierto? Ah, pero miren, van en el mismo sentido. Ah, entonces el movimiento es acelerado. Y por eso que se va incrementando la velocidad en el tiempo, ¿ya? Y no sé qué, un borre de más. Perdón. Ahí. Va a ser difícil borrar esto. Ya si no lo dejo nomás, porque corro el riesgo de borrarlo todo. ¿Ya? Bueno, entonces, para que se entienda, si el vector velocidad y el vector aceleración tienen el mismo sentido, se habla de movimiento acelerado, ¿ya? Voy a poner entonces que está el vector velocidad, por ejemplo, y este es el vector aceleración. O podría ser al revés, que tengan el mismo sentido pero para el otro lado, ¿ya? Entonces aquí vector velocidad y vector aceleración tienen el mismo sentido, ¿ya? Entonces, como les dije, aquí se ve un incremento de la velocidad en el tiempo, se recorren distancias cada vez mayores en tiempos iguales, ¿ya?
Entonces vamos a poner aquí que el móvil aumenta su velocidad en el tiempo. Ya, me quedo sin mucho espacio esto, o sea, sin nada de espacio en realidad. Si lo tomo y lo corro un poquito para arriba, a ver, por ahí, esta flecha la sacamos nomás. Ya, entonces ahí sí. Y acá, el móvil aumenta su velocidad en el tiempo. ¿Ya? Y el otro movimiento, el retardado, es al revés. ¿Ya? Los vectores velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos. ¿Ya? Entonces los vectores velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos. ¿Ya? El móvil va frenando, puede llegar incluso a detenerse. Opuestos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer las flechitas para indicarlo de ejemplo. Si va la velocidad hacia la derecha, la aceleración iría hacia la izquierda. O si la velocidad va hacia la izquierda, la aceleración iría hacia la derecha. Ahora, porque estamos viendo como ejemplo movimientos horizontales, como les digo, también uno podría verlo en los movimientos verticales, y esto es muy común verlo en ellos, ¿ya? Entonces la velocidad apunta para allá, la aceleración en sentido opuesto. Entonces aquí el móvil va frenando, movimiento retardado. Lo mismo aquí, ¿ya? Eso. Entonces el móvil disminuye su velocidad en el tiempo. El móvil va frenando. El móvil disminuye su velocidad en el tiempo. ¿Ya? Entonces va frenando. ¿Se alcanza? Parece que se alcanza. Vale. ¿Ya? Eso como breve repaso de lo que son los movimientos que tienen aceleración constante, que en términos muy generales los podemos llamar movimientos rectilíneos, y la trayectoria es rectilínea, ¿no es cierto? Uniformemente variados. ¿Ya? Eso quiere decir que la variación de la velocidad en el tiempo es constante, y esta variación de la velocidad en el tiempo es lo que llamamos aceleración. ¿Ya? Así que dicho de otra forma, son movimientos con aceleración constante. Pero no basta con decir que la aceleración es constante para imaginarse inmediatamente que el móvil va aumentando su velocidad en el tiempo. Ojo con eso. Estos movimientos se clasifican en dos: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde hay un incremento de la velocidad en el tiempo, el móvil va aumentando su rapidez en el tiempo debido a que el vector velocidad y el vector aceleración tienen el mismo sentido. Y el movimiento puede ser también retardado, ¿ya? También hay aceleración, pero la aceleración tiene sentido contrario, sentido opuesto a la velocidad, y eso trae como consecuencia que el móvil va desplazándose cada vez más lento, ya va frenando, va disminuyendo su velocidad y puede llegar incluso a detenerse. Bien, no tiene que ver con que la aceleración sea negativa necesariamente, tiene que ver con que tenga o no el mismo sentido la velocidad con la aceleración, ¿ya? Eso es lo que importa. Entonces en este caso nos pregunta lo siguiente: ¿cuál de las situaciones que nos van a plantear en las alternativas corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Ya? Entonces, dicho el repaso, hecho ya este repaso, vamos a ver las situaciones. Voy a borrar esto, ¿ya? Borramos, tum, y vamos a analizar las alternativas. La alternativa A dice: un cuerpo se desliza manteniendo constante la razón entre la distancia recorrida y el tiempo.
ojo con la A. ¿Ya? Entonces la A nos está diciendo esto. Un cuerpo se desliza manteniendo siempre constante la razón entre la distancia recorrida y el tiempo. Eso es constante. Ah, pero distancia recorrida partida en tiempo es la rapidez. Para estos contextos de los movimientos rectilíneos corresponde al módulo o la medida de la velocidad, ¿ya? Entonces tenemos que la rapidez es constante. Se simboliza con una V, rapidez constante. ¿Ya? Y si el movimiento es acelerado, no podemos ir con una rapidez constante, no puede ser el módulo o la medida de la velocidad constante. ¿Ya? Tiene que irse incrementando este módulo en el tiempo. ¿Ya? Así que descartamos la A. Bien. La B dice así: un cuerpo desciende en línea recta por un plano inclinado sin roce. Ya, vamos a tener que imaginarnos bien esta situación. Tenemos un plano inclinado, ¿ya? Y el cuerpo desciende por este plano inclinado. Desciende por el plano inclinado sin roce. O sea, no hay ninguna fuerza que apunte en este sentido. El cuerpo se mueve para acá nomás, ¿ya? El cuerpo se mueve en este sentido, ¿ya? Para ahí está su desplazamiento. Bien. ¿Qué fuerzas estarían aquí involucradas? Estaría la fuerza normal, ¿ya? Que es la que ejerce la superficie sobre el cuerpo y siempre es perpendicular a la superficie, apunta en sentido contrario a esta. Tenemos la fuerza normal, ¿ya? Y tenemos la fuerza peso. Esas fuerzas, si es que hay superficie, por lo general van a estar presentes, ¿ya? El peso siempre va a estar presente, de hecho, ¿ya? Y siempre va a apuntar vertical hacia abajo. Ahí está el peso. Bien, ese sería nuestro peso, el peso del cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque con el dibujo así no queda todavía tan claro, ¿no es cierto?, de lo que pasa aquí. Podríamos mover el plano y dejar este plano inclinado como un plano horizontal. Podríamos hacer eso, o imaginarnos que esta fuerza peso es producto de la suma vectorial de otras fuerzas. Entonces tendríamos aquí, para que nos dé el peso, una componente en la dirección del desplazamiento, ¿se fijan? Y una perpendicular a esa componente. Listo. ¿Ya? Y tendríamos entonces que ese sería Px, pongamos, ¿ya? Por imaginarnos que vamos a modificar el plano, ¿ya? Y esa Px. Si ustedes se fijan entonces, jóvenes, en esta situación, cuando el cuerpo se mueve por el plano inclinado sin roce, no tengo ninguna fuerza que apunte en sentido contrario a esa componente del peso. Y esa componente del peso tiene el mismo sentido del desplazamiento. Por lo tanto, se va a ir desplazando cada vez más rápido el cuerpo en este plano inclinado, ¿ya? Y si se va desplazando cada vez más rápido, es porque tiene un movimiento rectilíneo, la trayectoria es rectilínea, ¿ya? Entonces este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? ¿Y a qué se debe? A esa componente de la fuerza que está acá, de la fuerza peso, ¿no es cierto? Ese.
hay una componente del peso que va paralelo al plano, tiene el mismo sentido del desplazamiento y por lo tanto va a ir incrementándose la velocidad en el tiempo. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado entonces. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería esta, la B. ¿Ya? Pero, por si las dudas, ¿no es cierto? Si surgen dudas todavía, vamos a revisar todas. ¿Ya? Vamos a revisar el resto de alternativas. Estamos entre la A, la B. Vamos a ver la C. Dice, un cuerpo se mueve bajo la acción de una fuerza neta nula. ¿Ya? Esto tiene que ver con la primera ley de Newton. ¿Ya? Primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero o es nula, ¿no es cierto? Es lo mismo para este efecto. Entonces el cuerpo va a estar o en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque si la fuerza neta es cero, el cuerpo no sufre aceleración. La aceleración se debe a que existe alguna fuerza neta distinta de cero actuando sobre un cuerpo. ¿Ya? Así que vamos a poner acá. Si la fuerza neta sobre un cuerpo es nula, entonces dicho cuerpo estará en reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Ya? Eso dice la primera ley de Newton, principio de inercia. Si la fuerza neta es nula, entonces el cuerpo va a estar en reposo, o si se mueve, lo hace con movimiento rectilíneo uniforme. Tanto el reposo como el movimiento rectilíneo uniforme, recuerden, no tiene aceleración. Eso tienen en común. ¿Ya? Así que la C no puede ser. ¿Ya? La D de dedo, de Diosito, dice, un cuerpo se mueve cambiando su vector de desplazamiento. Cambiando su vector de desplazamiento. Bueno, si cambia el vector de desplazamiento, vas a estar cambiando la velocidad. Pero puede ser que el vector de desplazamiento se esté incrementando en el tiempo. ¿Ya? Vamos a verlo así para que sea bien sencillo el análisis. ¿Ya? Miren, se va agrandando el vector de desplazamiento en el tiempo. Quiere decir que en el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, porque la velocidad va aumentando en el tiempo. Pero ahí dice que va cambiando el vector de desplazamiento, no dice que se vaya aumentando necesariamente. Podría ser así. Podría ser que este es el desplazamiento 1, este es el desplazamiento 2 y este es el desplazamiento 3. ¿Va cambiando el vector de desplazamiento en este caso? También va cambiando. Pero en lugar de irse incrementando, cualquier cosa parece menos 3, ¿no es cierto? A ver. Desplazamiento 3, ahí me quedo mejor, ¿no es cierto? Ya, hacemos uno más chico. Aquí también está cambiando el vector de desplazamiento, pero en lugar de ir incrementándose, va disminuyendo. Entonces va disminuyendo la velocidad en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, este sería un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ya? Entonces el decir que vaya cambiando no me asegura que sea un movimiento acelerado. Podría ser acelerado o podría ser retardado. ¿Ya? Así que ojo con eso. Vamos a poner acá como resumen que esto implica que el movimiento puede ser podría ser, perdón por el ruido de afuera, normalmente grabo en la madrugada cuando no hay tanta bulla, pero ahora ya es un poco temprano. Podría ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
o movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ya? Si dijera que va aumentando en el tiempo, ahí sí. Así que esta no. Y la E dice: un cuerpo se mueve en línea recta en un plano horizontal. Si se mueve en línea recta, no nos especifica qué tipo de movimiento. Podría ser que se mueve con velocidad constante, o sea, podría ser que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Podría ser que se mueva con aceleración constante en el mismo sentido de la velocidad, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O podría ser que se mueva con aceleración constante pero en sentido contrario a la velocidad, o sea, podría ser movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ya? Así que esta no nos especifica nada al respecto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Ya? No era tan evidente, de repente puede generar alguna confusión, por lo tanto es súper importante que manejen bien el concepto de movimiento acelerado, movimiento retardado, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y eso, jóvenes, espero que se haya entendido y nos vemos en otro video. Perdón por el ruido exterior, ¿ya? Chao.